En la ciudad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de este departamento, hoy día, lunes 27 de febrero de 2024, siendo las 10:30, señalado para el verificativo del acto público de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de María Dolores Flores Ortiz y Hansel Stephanie Carvajal Montero por la presente comisión del delito de feminicidio contra Luis Roberto Roca Ortiz, a objeto a considerar la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso previsto y sancionado en la Ley 348 y 252 bis del Código Penal, constituido el tribunal constituido el Tribunal de Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Familiar de esta capital, compuesto por la jueza Valeria Roxana Vera Martínez y el suscrito secretario Luis Ortiz, señor representante del Ministerio Público, doctor Emanuel Tejada Méndez, doctor Mario Roca Aguilera, abogado defensor de la víctima, y la doctora Roxana Góngora Cabral, abogada del imputado. Acto seguido por la jueza ordeno a la suscrita secretario dar lectura a los antecedentes, así como el presente señalamiento, con lo que quedó abierto en el acto. El suscrito secretario, dando cumplimiento al ordenado, informo que para la presente audiencia estén legalmente notificadas las partes como las denunciantes, el representante del Ministerio Público, el abogado de la víctima, el abogado de la defensa, el imputado y todos los presentes en la sala. Por secretaría informe si todas las partes se encuentran debidamente presentes para el acto. Informa a su autoridad que para el presente acto procesal todos los sujetos procesales se encuentran presentes, asimismo se encuentran los testigos que van a declarar. Es todo cuanto informa a los fines que en derecho correspondan. Se instala la presente audiencia seguida por el Ministerio Público dentro del delito de feminicidio contra Luis Roberto Roca. Así también a los abogados de ambas partes se les recomienda que actúen con respeto entre sí y también con el tribunal, de comportarse con lealtad procesal, ética profesional y sobre todo no distorsionar las instituciones del derecho, con la advertencia de que ante su incumplimiento la suscrita autoridad tiene la potestad judicial de imponer las sanciones respectivas. Teniendo presente las partes, damos inicio a la audiencia de medidas cautelares. Se le cede la palabra al representante del Ministerio Público para que haga su solicitud al doctor Emanuel Tejaya Méndez. Ok, muy buenas noches a todos los presentes en la sala. Mi persona como representante del Ministerio Público, eh, ha presentado la imputación formal en contra de Luis Roberto Roca Ortiz con cédula de identidad 3836082. Es mayor de edad, hábil por derecho, hábil por ley, no tiene domicilio particular, pero actualmente está alojado en un domicilio de alquiler ubicado en el barrio 27 de Mayo, calle Los Mangales, y se le acusa por el delito de feminicidio, ya que está tipificado en el artículo 252 del Código Penal. Ha cometido la muerte a la señorita Fernanda Carvajal Montero con cédula de identidad 4032570, sin domicilio particular. Actualmente vivía en un domicilio de alquiler en el barrio 27 de Mayo, calle Los Mangales. Al señor Roberto Roca Ortiz se le imputa por la comisión del delito de feminicidio que había dicho anteriormente, ¿ya? Indicarle, señora juez, que en fecha 23 de febrero de 2024, la señorita Hazel Stephanie Carvajal Montero, con domicilio particular en el barrio 27 de Mayo, calle Argentina, se dirige hasta la FELCC, ¿ya? Realizando una denuncia en contra de Luis Roberto Roca. Ella es hermana de la fallecida, ya ahí realiza la denuncia en la FELCC. Y la señorita María Dolores Flores Ortiz, como calidad de testigo, manifiesta que a horas 10:30 am aproximadamente del 20 de febrero de 2024 se encontraba en el domicilio que estaba trabajando y cuidando. Se dispone a descansar cuando escucha música y algunos murmullos al dormir. Poco después, a 11:30 de la noche del mismo día, ya escucha a una mujer gritar. Obviamente también escucha discusiones, ¿no? Donde esta persona se dirige hasta el lugar de los hechos
¿no? Y encuentra al, a su vecino semidesnudo encima de la cama y luego a la salida del dormitorio encuentra a una persona en el suelo con las ropas desgarradas y cubierta con sangre. En ese momento llama a la policía y la señorita eh, llama a la policía y el señor imputado, al enterarse que fue descubierto, intenta darse la fuga. Pocos minutos después llega la policía hasta el lugar de los hechos y realiza la persecución logrando aprenderlo y conducirlo hasta la dependencia de la FELCB. Posteriormente la policía solicita que se realicen investigaciones del caso. Es de esta manera que en base y al informe presentado por la policía, señora juez, se estima de que Luis Roberto Roca Ortiz es el autor de los hechos. Decirle, señora juez, que existen elementos de convicción, entre ellos también tenemos testigos, ¿no? Y el informe presentado por la policía. Ahora, el Ministerio Público lo imputa formalmente por la comisión del delito de feminicidio. Con respecto a la actuación cautelar, señora juez, el Ministerio Público pide la detención preventiva para Luis Roberto Roca Ortiz por un plazo de 60 días, para así de esta manera asegurar la averiguación de la verdad y presentar más pruebas e indicios que le hagan ver a su persona que Luis Roberto Roca Ortiz es autor de los hechos delictivos. Indicarle también, señora juez, que pedimos la detención preventiva porque existen riesgos de fuga y peligro de obstaculización. El imputado no tiene domicilio, familia establecido acá en la ciudad. Él vive en un domicilio en alquiler. Anteriormente él vivía en otra ciudad, en este caso es Rivera Alta. Por tal motivo que el Ministerio Público, ya mi persona, pide la detención preventiva, ya que él no cuenta con domicilio particular, no tiene trabajo y vive en otra ciudad del departamento. Señora juez, que por los puntos mencionados podemos decir de que hay posibles riesgos de fuga, así lo establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Es por esa razón mi persona como representante del Ministerio Público pide la detención preventiva. Y también indico de que hay peligro de obstaculización. El imputado, estando libre, puede destruir, ocultar o falsificar elementos de pruebas, como por ejemplo destruir las cámaras de vigilancia que tiene el domicilio en alquiler, ocultar indicios como el arma blanca que utilizó para matar al cónyuge, y así de esta manera querer declararse inocente. Para su conocimiento, señora juez, en los 60 días que me va a permitir, que estoy pidiendo, me va a permitir revisar las cámaras del domicilio, revisar más a fondo el cuarto donde estaban conviviendo las dos personas y ordenar una pericia para que sea valorado como elemento de prueba. Dicho esto, señora juez, en mi primera intervención, gracias. Se tiene presente lo manifestado por el Ministerio Público. Antes de ceder la palabra al abogado de la víctima, cedo la palabra al imputado para efecto de que la persona se identifique con sus generales de ley, por favor. Mi nombre es Luis Roberto Roca Ortiz, con carnet de identidad 3836082. Tengo 30 años y de profesión soy jardinero, ¿no? Señor Luis Roberto Roca Ortiz, ¿cuenta con abogado defensor? Sí, tengo. Es la doctora Roxana Góngora Cabral, que está aquí presente. Se tiene presente lo manifestado por el imputado. Tiene la palabra el abogado de la víctima. Buenas noches, señora juez, y a todos los presentes. Señora juez, quiero manifestar que nos adherimos a la petición del Ministerio Público, toda vez que existen suficientes elementos de convicción en contra del imputado por el delito de feminicidio. Además de adherirnos, queremos formar parte querellante por el delito de feminicidio en contra de Luis Roberto Roca Ortiz, delito que se adecúan al tipo penal del artículo 252 bis en los numerales 1, 5 y 6. Además, señora juez, este delito que se encuentra también tipificado en la ley 348, ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia,
en su artículo número 7, en los párrafos 1, 2 y 3, 15. Además, la vida es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política del Estado, tal lo dice en el artículo 15, en el párrafo 1, 2 y 3. Es evidente que el presunto acusado Fernanda Carvajal, lo cual demostraremos con pruebas documentadas, como testificales, que demostrarán claramente la culpabilidad del acusado. Es todo lo que tengo que decir en esta primera intervención, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la víctima. Cedo la palabra a la hermana de la víctima, la señora Hansel Stephanie Carvajal Montero. Buenas noches, señora juez. Mi nombre es Hazel Stephanie Carvajal Montero. Soy hermana de la víctima Fernanda Carvajal Montero. El día 20 de febrero, por la noche, recibo una llamada de la vecina de mi hermana, donde me dice entre llanto que su pareja de mi hermana le había quitado la vida y que habían sido llevados a la FELCC. Inmediatamente voy a verificar si eso era cierto y cuando llego me muestran a mi hermana que ya estaba muerta. Mi hermana era una persona buena, era una persona muy tranquila, trabajadora. Su tormenta empezó cuando conoció al señor Roberto Roca. Cuando empezaron a enamorar, él parecía una persona tranquila, la trataba bien, pero al momento que empezaron a convivir hace un año, él cambió radicalmente. Se volvió una persona celosa y posesiva. No la dejaba salir sola, no dejaba que venga a visitarme, ni que yo la visite en el cuarto que ellos alquilaban. Ella me contó en varias ocasiones que él, por motivo de celos, la agredía física y psicológicamente. Yo le pedía que se alejara y lo denunciara, pero ella nunca tuvo el valor porque me decía que él amenazaba que se mataría si ella llegara a dejarlo. Es por todo ello que mi hermana aguantaba todas esas situaciones hasta que llegó el día en que él le quitó la vida, y por todo eso yo quiero que se haga justicia y que el señor Roberto Roca pague en la cárcel todo el daño que le causó a mi hermana. Eso es todo, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por la hermana de la víctima. Cedo la palabra al abogado de la defensa del imputado. Gracias, señora juez. Me voy a permitir hacer las declaraciones presentando en primera instancia el contenido de la acusación formal que hace el señor representante del Ministerio Público. Si revisamos la relación de los hechos que establece en su acusación, resulta pues una relación fantasiosa, principalmente de acuerdo a las declaraciones establecidas y a la misma investigación que se ha realizado, donde se evidencia y se establece que posiblemente, porque no se han determinado quiénes son los autores materiales del hecho en este lugar, que vuelvo a reiterar, deberían estar las personas así como lo manifiesta en su declaración, en la que indica a las horas 12, indica que escuchó peleas y que coinciden con el informe forense de las horas del deceso, es decir, que ya estaba muerta cuando llegó mi defendido a su hogar. Después de encontrarse de viaje, es decir, hay otras personas que causó la muerte de su concubina. Prueba material de ello es que él no huyó del lugar, sino que se quedó para averiguar en cuánto llegaban los funcionarios policiales. Y él fue amedrentado por por eso trató de escapar. No del delito que se investiga, sino de la agresión que estos funcionarios ejercieron sobre él, ya que él fue amordazado y enmanillado y tiene signos de violencia en las muñecas, porque él puede mostrarle a su autoridad. Entonces, las dos personas deberían estar aquí presentes en su obligación del Ministerio Público de establecer con veracidad los hechos que dieron en el lugar de este crimen en el cual le quitan a su ser querido, como es su concubina, a mi defendido. Por otro lado, tener en cuenta que el derecho de la defensa de un instituto integrante de las garantías debido al proceso, como lo establece el artículo 115, inciso 2 del Constitución Política del Estado, donde garantiza el derecho debido al proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, transparente y sin delicaciones, preceptos conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente, por
Por esto, como lo establece la Constitución Política del Estado, pido las garantías procesales del debido proceso de su derecho como toda persona que han violado al recibir malos tratos arbitrariamente por funcionarios policiales. Señora juez, reiterarle que mi defendido ha actuado de buena fe al esperar a la policía para dar con el culpable del delito que hoy se lo indica a él. El Ministerio Público no puede sindicar por el delito de feminicidio a mi defendido porque él no ha participado del hecho, como señalan. Más bien es víctima por el hecho porque ha perdido a su pareja, hoy gratuitamente lo acusa. Señora juez, la acusación ha tomado por otro razonamiento, vale decir que se debe centrar en la investigación a fondo, establecer los hechos y llegar al autor de esta relación fantasiosa de los hechos. Existen indicios de lo que me voy a permitir de acuerdo a lo que establece el artículo 233, de que son requisitos para la detención preventiva en el Ministerio Público, han requerido la detención preventiva sin existir ningún indicio del elemento para que proceder la detención. Asimismo, el artículo 233 también establece el acuerdo de la imputación formal del inciso 1 para que proceda la detención preventiva e indica la existencia de la convicción suficiente para sostener que mi defendido es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. En este sentido, mi defendido no ha sido partícipe de ningún momento del hecho punible. Vista en su declaración, no se vio ni se encontró con el arma, solo se manifiesta que se escuchó discusiones, pero no se terminó diciendo que era de mi defendido o terceras personas. Y pareciera que el Ministerio Público no supiera realizar sus investigaciones correctas a mencionar que el señor Luis Alberto Roca Ortiz no tiene domicilio, familia, negocio, ni nada de esta población, y por intermedio me voy a permitir mencionar que mi defendido cuenta con los documentos de domicilio, negocio que está en la localidad de una de las familias muy ilustres, que es inquilino en la calle 18 de noviembre, avenida Bolívar, número 449, de lo cual demostramos que si eventual lo dicho en el Ministerio Público, así también, señora juez, mi defendido no cuenta con ningún antecedente penal. Señora juez, solicito que hizo el señor fiscal para que proceda a la detención preventiva en el artículo 232 que establece el peligro de especulación, indica que para la investigación de la verdad se establecerá cuando se evidencie el destruir o modificar, ocultar cualquier prueba. Eso con relación al artículo 35, inciso 1, por lo que mi defendido jamás ha destruido, modificado, ha ocultado, por lo tanto, se vincula el dicho por el Ministerio Público. Esa es mi primera intervención, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por la abogada del imputado. Cedo la palabra al señor fiscal. Bien. Señora juez, como usted bien ha escuchado, donde ella dice que ha llegado de viaje, ¿no? Él ha llegado de viaje y le encontró a su mujer muerta, dice. Pero mi testigo indica de que pilla a este hombre semidesnudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este hombre semidesnudo? ¿Y qué hacía la mujer desgarrada? Su ropa. Entonces son preguntas en las cuales nosotros vamos a buscar las respuestas, señora juez. Por esta manera, pedimos la detención preventiva para esta persona, ya que él se declara inocente. Pero nosotros tenemos todas las pruebas y testigos para iniciar este proceso, ya que en primera instancia, señora juez, es las medidas cautelares, esta audiencia de medidas cautelares es para eso, no para pedir la detención preventiva y que se aplique a cabalidad el artículo 235 y el artículo 233, que mi persona hará respetar. Esa fue mi segunda intervención, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por el señor fiscal. Tiene uso de la palabra la
Abogada de la defensa del imputado en segunda intervención. Señora juez, simplemente para referirme a un punto que parece respectivo del señor fiscal, vuelvo a reiterar de que la investigación no sea concentrada en el fondo del asunto, cuál es el feminicidio y la detención formal, y pido a su autoridad no establezca la procedencia de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, tal y cual establece la misma normativa legal con referencia al procedimiento penal. Porque hemos destruido la referente al artículo 233 del procedimiento penal y aplica en su lugar el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal de una justicia de decisión y se defiende en libertad. Eso es todo, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por la abogada del imputado. Tiene el uso de la palabra el abogado de la víctima por segunda intervención. Gracias, señora juez, hago uso de ella. Señora juez, el artículo 234, que es peligro de fuga, en sus párrafos 1, 2, 3, 7 y 8, nos hacen ver la situación que tiene el imputado en el momento de esta audiencia. Es decir, señora juez, el imputado no tiene un lugar estable. Él anda alquilando por un lado y por el otro. No tiene un lugar de trabajo establecido. Es más, nadie lo conoce, ya que él viene de otro departamento. Y nuestro territorio tiene una frontera muy extensa y se puede fugar por cualquier lado, ya que se puede cruzar de muchas formas, ¿no? También el artículo 235, que es peligro de obstaculización, en sus numerales 1 y 2 nos indica cómo podría el imputado obstaculizar la investigación. En este caso, señora juez, el imputado puede amenazar a mi cliente estando libre, porque es una persona agresiva que no mide consecuencias y también puede llegar al lugar donde sucedió el delito y modificar las pruebas que se encuentran presentadas. También, señora juez, manifestar que el artículo 233, que es requisito para la detención preventiva, en sus numerales 1, 2 y 3 nos indica la situación por la que se puede pedir la detención preventiva y por lo demostrado ante su autoridad que el imputado es con mucha probabilidad el autor del delito de feminicidio por las pruebas que se tienen hasta este momento, es que solicitamos la detención preventiva en penal de reclusión Palmasola por 60 días, tiempo en el que haremos todas las demás investigaciones, como entrevista a los vecinos, amigos, así como la visita al lugar de los hechos para reunir más evidencia del delito de feminicidio que realizó hoy el imputado Luis Roberto Ortiz. Es todo lo que tengo que decir en esta intervención, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la víctima. ¿Tiene el uso de la palabra el imputado? ¿Tiene algo que decir? Sí, señora juez. Manifestar que soy inocente de lo que se me acusa, porque yo la amaba a mi mujer. Habiendo escuchado la fundamentación del señor representante del Ministerio Público, el abogado de la víctima, abogado de la defensa y del propio imputado, vamos a dictar la siguiente resolución, no sin antes hacer una consideración pertinente a la audiencia que se está desarrollando la misma, que tiene la finalidad de ver la situación procesal del imputado. No se está juzgando, no se está llegando a una sentencia, simplemente es una característica de medida cautelar en su interioridad, es para llegar a la averiguación de la verdad y el desarrollo del proceso y asegurarse que no exista el peligro de fuga. Se va a considerar de la siguiente manera. Visto y considerando lo requerido por el Ministerio Público en su requerimiento en fecha 24 de febrero de 2024 y lo manifestado en audiencia, así como el abogado de la defensa del imputado presente, antecedentes que en 20 de febrero de 2024 al llamado anónima de ciudadano y posterior denuncia en dependencia de la FELCC de la hermana de la víctima, Hansel Stephanie Carvajal Montero, en contra de Luis Roberto Roca Ortiz, por la supuesta comisión
de Delitos de Feminicidio, la señora en calidad de testigo, María Dolores Flores, manifiesta que a hora 10:30 aproximadamente del 20 de febrero de 2024, se encontraba en su domicilio, estaba trabajando y cuidando. Se dispone a descansar cuando escucha música y algunos murmullos al dormir. Poco a eso de las 11:30 del 20 de febrero del 2024 de la noche, escucha discusiones, luego todo un silencio, momento en donde escucha gritos de una mujer que lo venía de su domicilio, de su vecino, por lo que de inmediato se dirige al lugar de los gritos, en donde llega la policía dentro de una habitación sorprendiendo a su vecino de nombre Luis Roberto Roca Ortiz, semidesnudo encima de la cama, y luego a la salida del dormitorio una persona en el suelo con una ropa desgarrada y cubierta con sangre. En ese momento, al verse descubierto el denunciado, intenta darse a la fuga, realizando la persecución conjuntamente con los policías, logrando aprenderlo y conducirlo a Independencia de la FELCB, por lo que solicita las investigaciones del caso. En base al estimar de que existen elementos de convicción, de asegurar de que Luis Roberto Roca Ortiz es que el Ministerio Público le imputa formalmente en la comisión del delito de feminicidio. Con respecto a la actuación cautelar, el Ministerio Público entiende de que el imputado Luis Roberto Roca Ortiz no tiene domicilio, familia establecido acá en la ciudad, que él vive en un domicilio en alquiler ubicado actualmente en el barrio 27 de Mayo, calle Los Mangales. Consiguientemente, no podemos decir que no existe ningún riesgo de fuga, aun si él anteriormente vivía en otra ciudad, es decir, en Riberalta, por tal motivo que el Ministerio Público pide la detención preventiva del imputado. Con relación al peligro de fuga, como señala el representante del Ministerio Público, el imputado no tiene domicilio conocido. En las audiencias simplemente me han presentado un certificado domiciliario en donde claramente dice que el domicilio es transitorio, cumpliendo con ello el requisito de peligro de fuga establecido por el artículo 234, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, no tiene familia ni trabajo, pues manifiesta el señor fiscal que el imputado, al igual que en la audiencia, no han presentado ningún certificado domiciliario ni de familia ni de trabajo en esta ciudad. Así también el peligro de obstaculización. El imputado, estando libre, puede destruir, ocultar o falsificar elementos de prueba, establecida en el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, lo cual se entiende que el imputado entorpecerá la averiguación de la verdad. Con respecto al certificado de antecedentes penales, no se puede considerar, puesto que el único encargado de extender esta clase de certificado es el REJAT y que de él surge efectos legales. Por tanto, en virtud a las consideraciones y a los artículos mencionados anteriormente, se dispone a dar lugar a la detención preventiva del imputado Luis Roberto Roca Ortiz, a quien se le atribuye el presunto delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 252 bis del Código de Procedimiento del Código Penal, mientras duren los procesos investigativos requeridos por el Ministerio Público, sustituyendo que la misma, de acuerdo al artículo 234, inciso 1, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, debiendo emitirse el correspondiente mandamiento de detención preventiva, que deberá cumplirse en el Centro de Rehabilitación Palmasola de esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lo cual se acepta el procedimiento inmediato, dando lugar al plazo de 60 días para presentar su requerimiento conclusivo. La presente resolución puede ser recurrida en caso de que los derechos hayan sido vulnerados de apelación incidental en un plazo de 72 horas, la total cual lo establece el artículo 255 del procedimiento penal, la misma que son notificados todos los presentes, imputados como también representantes del Ministerio Público. Por su lectura, que es dado en esta ciudad 24 del mes de febrero del 2024 a 9
D y 34, con lo que queda concluida la presente audiencia, firmando en constancia la señora juez y la suscrita secretaria que certifica. Se da por terminado la presente audiencia de medidas cautelares en diligencia de feminicidio. Notifíquese, regístrese y archívese.